Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y ahora nos toca un panel también, esperemos que tan interesante como el primer panel. Esta vez vamos a discutir sobre la naturaleza de la competencia y en un caso más bien específico, que es el caso del taxi y el transporte público, digamos, más en general. Voy a presentar a nuestros panelistas brevemente. Yo suelo hacer cirugías extremas con los currículums. Los invito a que le peguen una mirada a la web del evento. Les pido disculpas, espero que no se ofendan. Voy a ser muy breve. A mi izquierda, Judith Bataller, ella es consultora de WeShare. Sara Rodríguez, en la extrema izquierda, digamos, esperemos que no políticamente, es abogada y manager de asuntos públicos de Adigital. Y last but not least, Pedro Hinojo, que es, vos tenés el título más largo, es asesor en la Subdirección de Estudios e Informes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. El tema de hoy, bueno, es como les decía, la competencia del mercado, el caso del taxi. Y antes la mecánica del panel va a ser la siguiente. Cada uno de los panelistas va a tener 5 minutos para hacer una presentación de lo que piensan al respecto. Después vamos a tener 3 minutos donde puedan quizás acotar respecto de lo que dijo algún otro, responder alguna pregunta. Después quizás yo haga alguna pregunta puntual y mi idea es abrir lo más pronto que se pueda el panel a las preguntas de ustedes. Así tenemos la posibilidad así ustedes tienen la posibilidad de interactuar con nuestros 3 excelentes panelistas. Brevemente, antes de empezar, a mí la cuestión de la competencia me parece muy interesante. Este año el Free Market Roadshow trata de cuestión de valores y yo creo que la competencia es sin dudas un valor social y nuestras sociedades creo que necesitan de más competencia y desgraciadamente la competencia suele ser demonizada. Acá, bueno, voy a presentar un poco mi posición. Creo que en el caso del debate entre el taxi y Uber o Cabify o Taxify o Lyft o la plataforma que se le ocurra, creo que hay una injusta demonización de la consecuencia y creo que hay un ataque por parte, digamos, del statu quo respecto de lo que es nuevo y lo que es mejor y lo que es más de mercado. Pero bueno, eso seguramente va a quedar más claro o no después de que presencien nuestro panel. Al contrario. Así que bueno, sin más, le dejo la primera intervención, va a estar a cargo de Judith. Sí. Yo me voy a permitir hacer una pequeña reflexión que espero que me entren a la presentación, porque WeShare es una red de profesionales de todo tipo, en donde nosotros creemos que tenemos que ser abiertos a la hora de debatir, que tenemos que explorar y que, por lo tanto, lo que necesitamos es que todas las partes puedan tener su perfil, su rol dentro de nuestra red. Estamos presentes en muchos países en el mundo, entonces recogemos esa información de muchos lugares y nos gusta que todos los debates se hagan co-creando y que intentamos inspirar, intentamos conectar e intentamos que entre todos podamos llegar a una visión común o no, pero que de una gran tolerancia, como decían antes en el panel anterior. Dentro de esto respeto, cuando hablamos de movilidad, la primera cosa que nos aparece es cómo nos movemos ahora. Y ahora, básicamente, ¿cuántos de vosotros, si os hago la pregunta abierta, cuántos de vosotros utilizan el móvil para decidir qué forma va a utilizar, qué sistema va a utilizar para moverse? ¿Cuántos utilizan? Pues es eso.
Eso es la primera cosa que ahora nos pasa cuando exploramos qué pasa si Uber o no. Vamos a ir un poco más allá, es cómo nos movemos. Nos movemos en taxi, nos movemos en cómo. Nos movemos con el móvil. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado cuando nos movemos con el móvil? Que lo primero que ha hecho las administraciones es crear aplicaciones de móvil. Han visto que era necesario. Entonces, ¿qué es uno de los primeros impactos? Pues que esa tecnología, Uber, quien dice Uber, dicen 1000 plataformas más que vamos a ir viendo, dan un impacto en los mismos transportes públicos y crean esas aplicaciones donde te indican, puedes hacer una búsqueda de dónde vas, ¿no? Y te ofrecen pues, servicios de bus y de metro, por ejemplo, de un punto a otro. Si escogemos ese mismo punto con una de estas plataformas, como puede ser Citymapper, una aplicación fantástica que no sé si la conocéis, que está ya presente en 48 ciudades, lo que hace esta aplicación es, además de decirte esas combinaciones de metro y autobús, además te explica que puedes ir en bici. Bici, que en teoría también es un sistema de transporte público, pero ellos han ido ya más allá. Entonces, están dando un servicio más. Y además te está diciendo que si utilizas esos medios vas a gastar unas cuantas calorías. Entonces, oye, ¿por qué no? Bueno, sigamos mirando. Un transporte público es considerado también el taxi, por eso se defiende. Lo que está haciendo Uber y compañía, a los que consideramos BTC más que taxi, tienen unas licencias especiales para trabajar aquí en Barcelona y ya pueden trabajar, es conseguir que los taxis entendieran también que pueden agregarse. Y, por ejemplo, existe una red local que se llama TaxiEco, en la cual hay taxis híbridos o taxis eléctricos, por lo tanto respetuosos con el medio ambiente, y que además funcionan un poco como una plataforma. En el mundo existe MyTaxi y existen otros sistemas, como veis. Como os decía, TaxiEco tiene un sistema de registro que... ¿Algunos de ustedes han utilizado Uber? ¿Sí? ¿Cuántos? Cuando se registraron, ¿fue fácil? ¿No fue fácil? Fue muy fácil, ¿no? Bueno, pues aquí ya ven que el sistema es un poco más complicadito, o sea, a la hora de meter información, pero que van en buena línea, con las ganas de justamente mejorar. Otro sistema, pues Cabify, el taxi, no sé, todos los que son latinoamericanos quizá lo conozcan, este sistema, ¿lo conocéis? Estás sobre todo en países latinoamericanos y ¿qué es lo que te propone? Ya de entrada la tarifa, algo que el otro no teníamos esa información. Entonces, bueno, hay otros servicios adicionales. Y cuando entramos en MyTaxi, ¿alguien conoce MyTaxi? ¿Ha utilizado nunca MyTaxi? Pues es una plataforma que lo que está haciendo es poner en contacto taxistas con taxistas y con el cliente final, pero es un servicio realmente dirigido a taxistas profesionales, en donde el ciudadano además puede valorar el servicio que se le han dado y gracias a ello, la próxima vez que utilice ese servicio podrá escoger su taxi preferido, si quiere, si lo ha organizado, si le ha dado como favorito, o bien ayuda con esa valoración a que otros ciudadanos a la hora de escoger un taxi puedan valorar qué taxis son los preferidos. Es un sistema adicional que te ayuda a dar un servicio mejor a los servicios de taxi. Cuando al final, con todo esto, con todos estos sistemas, con el móvil, como decíamos, al final, ¿cuántos de ustedes tienen coche? Poquitos ya. Pues eso es lo que pasa, que cada vez hay menos gente que tiene coche, no por edad, sino simplemente porque empiezan a compartirlo. Y lo que está pasando también es que muchas entidades, muchos servicios de estos servicios de movilidad compartida se están uniendo para dar un servicio mejor. La RAC en Barcelona, por ejemplo, y Free2Move, que es otra plataforma que ha agregado distintos servicios de movilidad, en donde hay servicios locales y servicios mundiales, y en donde puedes obtener, depende de la movilidad que tú necesites en cada momento, utilizar un servicio u otro, sea en un vehículo, un coche, o una bici, o una moto. ¿Alguien ha utilizado ya eColtra aquí?
¿no? Pues es un servicio que está, ya veis que se está posicionando muy bien en Barcelona, está arrancando ha arrancado ya en otras ciudades en Europa, y yo os invito a que os metéis y lo veis, porque veréis cómo funciona, se explica muy bien cómo funcionan todas estas plataformas y qué tipo de servicios pueden dar. Además, una cosa interesante con estos servicios es que el precio está por minuto. Al final utilizas el servicio por minuto y no por una tarifa que viene determinada por una regulación, por unas leyes, por toda una regulación exterior que no está marcada por el servicio al final que hace, sino por normas adicionales. Entonces, y por último, hay otra cosa que es divertida de ver cuando miras las plataformas, es en el momento que tú, hoy mirando en qué es lo que hacía Socialcar, ¿alguien conoce Socialcar? ¿Aquí? Una persona solo, vale, 3. Pues es un sistema es una plataforma que te permite, si tienes un coche, ponerlo, y cuando no lo utilizas, porque Socialcar es una entidad que lo que hizo fue decidir, crear una idea en la que consideró que al final el coche, la gente que tiene coche lo tienen casi más del 95% del tiempo parado. Entonces es un recurso que en lugar de tenerlo parado lo podríamos lo podríamos reutilizar. Para reutilizarlo, ellos crearon esta plataforma que te ayuda a que personas propietarias de coche, cuando no lo utilizan, puedan dejarlo a otras personas, lo alquilan a otras personas. Y eso es lo que hace. Y hoy, si queréis, podéis utilizar un Alfa Romeo y así lo probáis. Que ya veis que tienen un ratio de tanto el propietario como el vehículo, tienen un ratio muy, muy, muy interesante, una reputación muy elevada, que eso también forma parte de lo que ahora está pasando en el mundo, en el que además de experiencias tenemos una reputación y se nos juzga también por esa reputación. Y aquí termino. Para que co-creemos juntos, ¿lo has visto? Para que co-creemos juntos y decidamos juntos hasta qué punto es disruptivo o no, hasta qué punto es interesante o no mirar estas plataformas. Muchísimas gracias, Judith. Pedro, ¿te parece tus 5 minutos? Sí, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia, también por la organización, la invitación. Bueno, la primera cosa que siempre he de advertir, trabajo efectivamente en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, pero como tal no hablo en nombre de la institución, que tiene un consejo de 10 personas que son los que emiten opiniones en su nombre. La competencia es un valor, para mí no lo es, la verdad, no es ni el libre mercado y la competencia son un valor en sí mismos. El libre mercado y la competencia son un fin para maximizar el bienestar general y la eficiencia económica, y a eso nos dedicamos en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. En ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones el mercado, el mecanismo competitivo es la mejor manera de asegurar el máximo bienestar general. Muchas veces la gente que no entiende los conceptos estos de competencia piensa en el bienestar del consumidor, que es este estándar. Esto parece la dictadura del consumidor, pero esos consumidores también son trabajadores. Vamos a destruir el empleo de todo el mundo y solo va a haber unos consumidores anónimos. Esto no es así. La competencia también defiende los intereses de los trabajadores. Pensemos cuando los consumidores, por ejemplo, pueden comprar bienes y servicios más baratos, lo que se ahorran lo pueden destinar a otros bienes y servicios, con lo cual se maximiza el bienestar general. También la propia libertad de elección del consumidor, en términos generales, poder elegir entre todas estas opciones que Judith ha detallado, va a contribuir a la maximización del bienestar general. Una cosa muy importante que es la eficiencia dinámica, asegurar que el propio sistema genera los incentivos para guiar decisiones óptimas de los agentes, ¿de acuerdo? Decisiones de inversión, de innovación que aseguran el máximo bienestar a largo plazo. ¿Se deben permitir todas estas innovaciones que nos ha detallado? Pues yo no veo razón para impedirlo, la verdad, si contribuyen a mejorar el bienestar general, salvo que se demuestre que hay un fallo de mercado, una solución donde el mercado no nos está llevando a la solución óptima, una razón imperiosa de interés general, como puede ser la seguridad, la protección del medio ambiente. Si no hay ese tipo de razones, desde luego no hay motivos para restringir estas actividades. Y en principio tenemos que generar, aparte de esos principios de no intervenir, salvo que no sea necesario, también respetar los principios de proporcionalidad y mínima distorsión competitiva. Tenemos que intentar no distorsionar la competencia entre los actores del mercado. Entonces,
la sesión se titula sobre todo relacionada a los debates actuales que hay sobre taxi, el VTC, que es una manera de operar con una licencia. Es importante saber que efectivamente mientras el servicio de taxi, pues para un taxi a mano alzada por la calle, pues parar un taxi en una parada de taxis o puedes precontratar un taxi con una aplicación o con una llamada de teléfono. Para el caso de las VTCs, por ejemplo, no puedes hacer las dos primeras cosas que os he escrito. No puedes parar una VTC por la calle a mano alzada, no puedes parar una VTC en una parada, ¿de acuerdo? Tienes que precontratarla pues, con el móvil, como sea, ¿no? Lo curioso es que esta distinción, efectivamente, es una distorsión en el mercado, pero prácticamente va a dejar de tener impacto, porque efectivamente casi nadie, quizá a lo mejor todavía ahora sí, desde luego, pero en un futuro quizá nadie va a necesitar parar un taxi con la calle a mano alzada. Lo vamos a hacer con el móvil, con lo cual no va a haber apenas diferencia. Y curiosamente, el taxi tiene un perjuicio que a mi juicio es mucho más relevante respecto a la VTC, y es que la VTC tiene flexibilidad de precios, lo que le permite, por ejemplo, pues eso, anunciarte un determinado precio u otro en función de qué condiciones vea la demanda y de la oferta. Y el taxi, en cambio, tiene un precio fijo. Esto realmente es un problema muy grave para que el taxi pueda competir en este nuevo entorno en el que nos movemos. Entonces, el papel de la regulación en este sentido, efectivamente hay que tener en cuenta que la regulación que se pensó hace ya décadas quizá no vale para las nuevas formas de movilidad que estamos valorando. Esta contingentación del mercado, precios fijos, licencias fijas, una regulación excesivamente prescriptiva en cuanto a requisitos, no responden a un entorno donde el consumidor está mucho más empoderado, con mejor información. Y, por ejemplo, Judith ha mencionado el tema de la reputación. Es fundamental las plataformas ellas mismas en un contexto de señales de red donde ellos saben que si bajan mucho la calidad del servicio les van a abandonar los consumidores. Si no tienen consumidores, no va a haber productores que se ofrezcan en su plataforma. Y entonces, efectivamente, la regulación tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos. Y si te parece, Federico, lo dejo aquí. Tengo más cosas, digamos, de las que podemos hablar, pero yo creo que nada es avanzar y seguramente ahora Sara pues también hable más en detalle del papel de las plataformas. Pues aquí lo dejo de momento. Muchísimas gracias, Pedro, y fueron 5 minutos exactos. Es lo que tiene... Es lo que tiene haber sido opositor y ya no me extiendo más. Sara, por favor. El aplauso creo que ha sido por el contenido y por el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es mi segundo año seguido en el Free Market Roadshow. Espero que el año que viene haga... No hay 2 sin 3. Bueno, como ha dicho Federico al principio, vengo representando a Digital Sharing España. Si no lo conocéis, a Digital es la Asociación Española de la Economía Digital. Sharing España es un pequeño colectivo que hay dentro de la asociación, son los miembros asociados, pero estos de la economía colaborativa, bajo demanda y demás. Y entre ellos está Uber, Cabify, MyTaxi y Micocar, que es una pequeña plataforma de más de 1000 taxis también. Entonces tenemos 2 de VTCs, 2 de taxi. Trabajamos bastante en temas de regulación con ellos y, desde luego, lo que a mí me gustaría responderlo primero a la pregunta que habías hecho. ¿Hay competencia en el mercado? Bueno, o sea, esto trae competencia en el mercado. Claro, es que si nos hubiéramos hecho esa pregunta hace, iba a decir 10 años, pero no, hace 5, claro, la respuesta hubiera sido muy fácil. ¿Qué competencia? Es decir, lo único que ha podido traer un poco de competencia al mercado han sido precisamente las plataformas, porque ya mis 2 compañeros de mesa lo han introducido, el taxi no tenía manera de competir. El taxi vivía absolutamente bueno, pues acomodado en un monopolio, sí, o sea, no tenían ninguna competencia. Ojo, las VTCs existían y las VTCs existen desde hace muchos años. Mucha gente se piensa que las licencias VTC, las autorizaciones VTC que se llaman, las han introducido Cabify y Uber, ¿no? Lo único que han hecho ha sido rescatarlos. Nadie habla del otro modelo de negocio, las otras autorizaciones que estaban abocadas a la desaparición y todo ese mercado que estas plataformas han hecho resurgir, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es que la plataforma lo que ha sido, se ha mezclado, tiene su propia regulación, la plataforma como tal, es un prestador de servicios de la sociedad de la información, que se mezcla con la regulación sectorial, con las VTCs, con el taxi, que se encuentra que tiene que convivir con un mercado que en un caso está muy regulado. MyTaxi se encuentra con la problemática de que a la hora de ellos operar como plataforma tienen un mercado
subyacente hiperregulado, Uber, Cabify se encuentran con que tienen un mercado en el otro lado, bueno, pues también regulado, pero no exactamente igual que el taxi, ¿no? Entonces, claro, si nos encontramos con modelos hiperregulados, la tendencia no debe ser, o por lo menos esa no es la visión que las plataformas tienen. No vayamos a más regulación, vayamos a la flexibilización de los servicios, intentemos que estos servicios al final compitan en igualdad de condiciones. Por supuesto, la competitividad en el mercado, la competencia en el mercado nos beneficia a todos como consumidores, porque lo que somos todos al final del día, podemos ser empresarios, podemos ser profesores, podemos ser lo que seamos, pero lo que somos al final del día somos consumidores. Entonces, una competencia mayor en el mercado, que es lo que traen al final estas plataformas, incluso ayudar a esos sectores que en unos casos estaban más anclados, en otros casos estaban, bueno, pues disfrutando de unas rentas monopolísticas, bueno, que por supuesto la regulación se las había permitido, es decir, el taxi se ha beneficiado de lo que la administración y la regulación le ha facilitado, ¿no? A día de hoy prácticamente todo está regulado, entonces no contemplamos cómo podemos ir hacia un camino de más regulación, que es posible, es decir, en España todo es posible, porque me gustaba una pregunta que mandó Irune, nos facilitó una pregunta, decía, bueno, ¿corre España el riesgo de ser considerado un Estado tecnófobo? No, España ya es un Estado tecnófobo. Es decir, las conversaciones que tienes a nivel administración pública y a nivel incluso opinión pública, hay cierta tecnofobia que ha sido, bueno, pues está siendo un poco un ancla para evolucionar, para subirnos al carro de la innovación y facilitar esa competencia en el mercado, que creo que es al final lo que han puesto estas plataformas encima de la mesa. Un tema muy necesario, que estemos hablando de esto ahora mismo y que se traiga al mercado una competitividad muchísimo más amplia que nos beneficie a todos. Y ahí lo dejo. No sé cuánto he estado. 4 minutos, 10 segundos. Bueno, uy, todavía puedo 50 segundos más. 50 segundos. Lo dejo ahí, seguimos. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Bueno, por supuesto, los tres plantearon puntos muy interesantes. Me gustaría ahora, no sé, supongo que también lo que dijo cada uno de ustedes despertó ciertas inquietudes en ustedes, entonces por ahí darles un minutito, dos minutos más a cada uno y quizás hacer también algunas preguntas que pueden ser disparador o no para ustedes. Se mencionaron los fallos de mercado, que puede ser que existan o no. Yo soy un poco fundamentalista de mercado, pero bueno, supongamos que puedan existir. Pero quizás, por ejemplo, que hoy Uber, Cabify, etcétera, tengan tarifa dinámica y los taxis no, eso es un fallo del Estado, claramente. Después, por otro lado, también ¿cómo considerar a los conductores de Cabify? ¿Son empleados de las empresas? ¿Son cuentapropistas, por llamarlo de alguna manera? ¿Son emprendedores? El tercer punto es, alternativas y plataformas como Uber nacieron justamente de un cambio tecnológico que fue tan novedoso y tan innovador que, por supuesto, no caía dentro de las redes de la regulación. Si extendemos, y además este tipo de plataformas parecen mostrar condiciones de autorregulación. Entonces, ¿qué es lo más sano para que estas plataformas sigan existiendo y floreciendo? ¿Extender las fronteras de la regulación? ¿Necesitamos que los reguladores escriban nuevas cosas? ¿O que quizás los reguladores digan, la verdad que esto es todo un campo nuevo, está funcionando bien, dejemos que los usuarios y las empresas interactúen, hay modos de frenos y contrapesos, digamos, para que esa interacción se produzca y quizás esa sea la mejor manera, dejar que empresas y usuarios decidan más libremente. ¿Te parece, Pedro? ¿Te gustaría comenzar a vos? Bien, pues mira, sí, empezamos, si quieres, con el tema de los fallos de mercado. El mercado, la verdad es que existen. El ejemplo más fácil de entender es una externalidad. Y el ejemplo más evidente de externalidad es el medio ambiente. Es decir, si dejamos al mercado que provea el nivel de protección medioambiental que el mercado considere, nos cargamos el planeta. Otra cosa no quiere decir que no haya mecanismos, digamos, de mercado para corregir una externalidad. Ejemplo, pues antes de valorar un impuesto o los mercados de derechos. Pero, digamos, en el ámbito del transporte, por ejemplo, se habla mucho efectivamente del medio ambiente y la congestión en las ciudades.
Entonces, ahora, y aquí en Barcelona lo estamos experimentando, se parece que dicen, bueno, pues vamos a restringir el número de licencias VTC para servicio en la ciudad para luchar contra la congestión. Pero bueno, si son 3.000 coches y por aquí pasan 700.000 al día, ¿realmente son estos 3.000 coches los responsables de la congestión o de los problemas de contaminación que puede una gran ciudad? No, y sobre todo es que serán responsables todos los coches. O, por ejemplo, serán responsables en la mínima medida el taxi y la VTC, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí voy a que no se puede discriminar la competencia. Cuando vemos un fallo de mercado, efectivamente, hay momentos en los que cabe plantearse una intervención pública, pero esta intervención pública debe ser proporcionada al objetivo que se persigue y no generar distorsiones accesorias. No voy a entrar en el tema de la calificación respecto a autónomos y asalariados. Nosotros en la CMC no entramos en estas cuestiones de regulación horizontal. Sí consideramos que es evidente que la regulación horizontal ha de modernizarse para adaptarse a estos nuevos modos de negocio. Y sí me interesa mucho más, por supuesto, el tema de la autorregulación de las plataformas. Es obvio que, tal y como funcionan las plataformas, el papel del Estado como regulador decrece. Su necesidad de garantizar la calidad por medio de requisitos para solucionar, por ejemplo, problemas de información asimétrica, pues las plataformas ellas mismas están interesadas en velar por la calidad de su servicio. Estamos en un contexto de externalidades de red indirectas. Cuanto más atractivo sean los conductores de una plataforma, más consumidores interesados en esa plataforma hay, y que haya más consumidores atrae a más y mejores conductores, ¿de acuerdo? Las propias plataformas se van a autorregular en calidad, ¿de acuerdo? Entonces, realmente el papel para la regulación pública en estos contextos de mercados de plataformas se reduce y en ocasiones pues carece de racionalidad. Muchísimas gracias, Pedro. Sara, ¿te gustaría continuar a vos? Vale. Sí, me acuerdo de todas las preguntas, pero voy a intentarlo. No es necesario responderlas, tampoco era simplemente un disparador, no, por favor, tampoco esto no es un examen. Yo me he ido apuntando cositas. El tema de los precios dinámicos, yo creo que además Pedro lo ha dicho antes muy bien, el tema de que el taxi no pueda competir, no pueda jugar con los precios, es un gran problema, es un grave problema. Que las plataformas lo que han conseguido es poner una capa encima, vencer de alguna manera la imposibilidad del jugar con los precios, pues poniéndose ellos un poco como una pared, ¿no? entre el regulador, entre el taxi. Y claro, MyTaxi ha conseguido como empresa privada pues dar descuentos, por ejemplo, pero que no afectan al precio del taxi. Hablaba antes de Micocar, es una pequeña plataforma que solamente opera en Madrid, pero que con su propio modelo de negocio pues lo que consigue es dar descuentos a los usuarios dependiendo del uso, es decir, tiene en cuenta las horas pico, las horas valle. Que sean las plataformas, que sea la iniciativa privada la que consigue vencer eso, creo que no es la opción a la que deberíamos ir. Pero bueno, esa es una opinión bastante personal. Creo que la regulación, decía Pedro que ellos no se meten en temas de regulación horizontal, yo me meto en dos temas. Es decir, por un lado, las plataformas están reguladas, es decir, hay una normativa, una directiva de comercio electrónico y una LSSI aquí en España desde el año 2002. Si lo que queremos es encajar las plataformas que no existían cuando se aprobó esa ley en esa normativa, mal vamos. Y yo creo que uno de los ejemplos claros ha sido la sentencia de Uber en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que desde luego está aplicando una normativa un poco añeja, ¿no? a unos modelos mucho más novedosos, muy diferentes y que, por supuesto, el regulador no tenía en mente en el momento en el que aprobó esa directiva de comercio electrónico. En relación a los empleados, yo creo que ese tema viene, igual que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, viene del modelo Uber-Pop, el modelo de particulares, en el que no hay profesionales como tal. Porque claro, nadie se plantea la pregunta si los conductores de MyTaxi son empleados de MyTaxi. Esa pregunta no surge, ¿no? Entonces, yo creo que no se ha hecho buena pedagogía a la hora de explicar que los conductores de Uber y Cabify son autónomos porque tienen que serlo por la normativa, porque la normativa de las autorizaciones VTC se lo exige, ¿no? Entonces, una vez que en España hemos prohibido, en España y en otros países de la Unión Europea, hemos prohibido el modelo Uber-Pop, el modelo de particulares, creo que deberíamos preocuparnos antes de que nos han prohibido un modelo que podría ser más competitivo que el hecho de que ellos sean
autónomos o no, porque aquí en España ahora mismo, por suerte o por desgracia, ese debate pues no podemos tenerlo, no cabe, ¿no? Y el último tema, que es el tema de la reputación y la confianza, yo creo que no solamente en las plataformas de movilidad, es que en todas las plataformas, y ya no de la economía colaborativa, es decir, de la economía digital, los sistemas de reputación y confianza son los que realmente van a cambiar el modelo en el que tenemos que regular, o quiero creer que van a ser los que cambien ese modelo, ¿no? Parto de la base de que, como decía antes, prácticamente todo está regulado, es decir, vivimos en un país del civil law, no del common law, lo tenemos todo bien codificado, tenemos normas para todo, de hecho tenemos muchas normas para muchas cosas. Esas normas nos sirven como base, probablemente muchas sobren, otras a lo mejor falten. Interpretemos esas normas, basémonos en esas normas, dejemos de hiperregular y desde luego vayamos hacia más autorregulación en base a esa confianza y reputación que creamos nosotros, los ciudadanos, los usuarios y los consumidores de esas plataformas. Mejoremos esos sistemas de reputación. Muchísimas gracias, Sara. Judith. Bueno, yo añadiría dos cosas, porque estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho, y añadiría el periodo de transición. No podemos obviar que toda la gente que tiene una licencia de taxi la compró, ha conseguido esa licencia a través de un examen, ha tenido que hacer todas unas fases, ha tenido que pasar por todas unas fases y tiene que tener el derecho también de que ese derecho adquirido que ha obtenido pueda transformarse en otra cosa y la ley puede ser más flexible, pero que a él le impacte lo menos posible o que pueda estar dentro del debate de cómo debe transformarse. Y como veis, dentro de ese monopolio de taxista, yo también estoy de acuerdo que existe, hay muchas voces que se están apuntando al hecho de utilizar la tecnología, de mejorar los servicios, porque también entienden que deben adaptarse al mundo actual y que deben ofrecer los mismos servicios que los ciudadanos, me gusta hablar de ciudadanos, no de consumidores, quieren. Y eso es importante, porque además cuando empezamos a ver, y una de las cosas que hice una vez fue en una de las múltiples huelgas que han hecho, empezar a leer los comentarios, los tropocientos mil comentarios que hay en los diarios, en los artículos, y es muy interesante ver el debate que existe entre ciudadanos a favor o en contra, pero que sobre todo lo que se les pide a los taxistas es que den un servicio similar. Entonces, lo que debemos hacer es ayudar a que esa transición se produzca. Y en esto, la Generalitat aquí en Cataluña, antes de todo el Mardé, había empezado un análisis muy interesante sobre lo que era la economía colaborativa y en especial en temas de movilidad y turismo y otros temas, pero en temas de movilidad justamente apostaba por eso, por buscar esa flexibilidad y trabajar con los taxistas para impulsar esa transición que al final es lo que va a permitir a que todos tengan un papel, una posición igualitaria, ¿no? que puedan trabajar con las mismas armas. Y luego simplemente añadir lo que apuntaba, ¿no? El tema de, para mí, tenemos que basar ya no... me gustaría que habláramos más de ciudadano, no de consumidor, no que viéramos al ciudadano como una herramienta de libre mercado, diríamos, de una gran empresa a la que le das oportunidades de crecer y ser súper rica, no. Que al final somos ciudadanos que tenemos una movilidad, que tenemos el derecho a la movilidad y que en cada situación de nuestra vida esa movilidad es distinta. Entonces tenemos que tener el derecho a poder utilizar un sistemas diferentes en cada momento. Y para ello las plataformas al final acaban siendo una herramienta fantástica para hacer cosas que desde toda la vida habíamos hecho, como cuando íbamos a la facultad, le decías a tu amigo, oye, vamos 4 a la facultad porque vamos a la misma hora. Pues ahora las plataformas lo que hacen es ayudarte a que eso ocurra y no poniendo solo a ciudadanos en contacto, sino también, como estáis viendo, por ejemplo, con MyTaxi, a profesionales que les están ayudando a rejuvenecerse y ofrecer más servicios.
Sara quiere hacer un comentario y antes te hago una pequeña pregunta aclaratoria. La Municipalidad de Barcelona, por ejemplo, Sí. no sé cómo será acá, ¿le vende las licencias a los taxistas? Existe un instituto del taxi Sí. que ayuda a regular, o sea, a proteger los taxis, pero no es el ayuntamiento, sino que existe una entidad superior, que es la autoridad, la EMAB, que es quien concede esas licencias. Okay. ¿Y cobran por ese servicio? Sí. Okay. Bueno, tú tienes que pagar la licencia y son caras, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Porque luego se reventa. No son caras. O Hombre, sea, sí. eso no. Las licencias no valían más de 100. O sea, la licencia en sí es gratuita. Lo que se ha pagado y lo que tanto se ha hablado, que esto no se ha puesto encima de la mesa y está pasando con las VTCs, no es un problema del taxi. Es decir, es un problema de que cuando tú regulas y cuando tú pones un límite, lo que haces es crear la especulación. Y lo que las licencias... Las licencias valían, bueno, el trámite, 60 euros, 70 euros, no lo sé. Es decir, en Madrid yo las he visto las últimas que se concedieron creo que fueron en los años 90. Es que se están viendo a un equivalente a 30 euros, 40 euros. Pero tú sabes que hay un límite de licencias que tú puedes saber en una ciudad y, como dices muy bien, hay luego una especulación y lo que hacen es Pero el problema es ese, Judith, es decir, como tienes una limitación, tu licencia vale... Pues claro, pero en un mercado secundario, eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Es decir, el ayuntamiento tiene que ayudar ¿a qué? Es decir, el taxista o el VTC, es que las VTCs hace 6 o 7 años valían 30 euros o 40 euros. Estamos hablando ya de 60 o 70.000 euros. Entonces, señores, la licencia como tal, pública, no vale ese dinero. Si tú, decías antes, Judith, el taxi es un servicio público de prestación privada. Si tú te metes a prestar ese servicio, exactamente igual el taxi y el VTC, es decir, yo aquí no me voy a meter a defender a unos o a otros, pero si tú te metes a prestar ese servicio, también corres un riesgo. Es decir, ojo, el problema, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, lo ha creado la regulación. Tú pones un límite y tú lo que creas es un mercado. Entonces, por supuesto, ahora que la solución sea... Y en una cosa vamos a estar muy de acuerdo, la solución no puede ser a corto plazo, porque una solución a corto plazo va a ser cortoplacista, es decir, nos va a servir para poco. Y aquí recuperar el daño que ha podido hacer el sector público, lo que se ha podido hacer con esa regulación, va a ser complicado, va a ser largo. No puede ser de la noche a la mañana. Lo que no podemos consentir, yo creo, como ciudadanos o consumidores, creo que es una cuestión semántica, porque al final cuando tú estás frente a una empresa y quieres que se te apliquen las leyes del consumidor, no vas diciendo que eres un ciudadano, pero creo que el tema de consumidor vamos a dejarlo en tema legislativo y al final ciudadanos somos todos, ¿no? Lo que no podemos consentir como ciudadanos es que nos quiten las opciones en el mercado, opciones de hacer lo mismo más barato, opciones de hacerlo lo mismo y mejor. Y eso al final yo creo que a día de hoy es lo que ha estado haciendo la normativa, con esas limitaciones y con esa, al final, creación de un monopolio irreal. Y al final, por supuesto, el sector del taxi sale mal parado, como está saliendo ahora mismo mal parado el del VTC, que se está dividiendo en dos, las nuevas y las viejas. Las viejas no quieren que entren más. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Las plataformas traen innovación, las plataformas están poniendo encima de la mesa problemas, bueno, pues de la sociedad, de la regulación, etcétera, que yo creo que está muy bien tratarlos, es decir, y que tienen que estar, ojo, todos en esa mesa de debate. En ese debate tienen que estar todas las partes. Sí. Antes de pasar a las preguntas del público, una última pregunta y una respuesta breve. Les pido a quien le interese, pueden ser los tres o uno, que lo discutimos durante el coffee break. ¿A ustedes les parece que sería viable o necesario tener una suerte de Uber estatal, que los municipios ayuden a los taxistas con plataformas más de índole social o cosas por el estilo? ¿O eso es ayudar a un modelo que va en decadencia y que no va a servir? De hecho, en Francia ya se está poniendo aquí de moda, los servicios públicos están trabajando para tener transporte a la demanda, porque no deja de ser un transporte a la demanda. Este es el servicio que da un taxi o una VTC. Y lo que están es adaptando pedir a esos operadores que tengan en lugar de tener rutas fijas, tengan rutas dinámicas que permitan dar ese servicio de forma más social.
Es decir, que de nuevo está impactando en todos los servicios, en todos los tipos de servicios. Bueno, yo si no vais a... Yo no digo nada. No vas a decir nada. Yo sí, yo creo que... No voy a decir ni que sí ni que no, creo que sería un technology washing si no cambian la regulación. Es decir, el problema subyacente va a seguir ahí, por mucho que quieran poner una plataforma. Y si la ponen, que sea para todos. Es decir, lo que no puede ser es una plataforma para unos sí, para otros no. Si vas a crear una... Está muy bien la plataforma, por ejemplo, una plataforma de información, pues está bien, pero una plataforma que compita con otros competidores, a mí me genera dudas cuando no han solucionado el problema de base, que es al final la regulación y que haya libre competencia para todos los actores del mercado. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Hay varias. Empezamos por aquí. No sé si... genial. Un tema que me gustaría que abordarais un poco más es el tema de las licencias. El taxi se ha encontrado a la hora de competir con unas barreras que puede que no hayan tenido estas nuevas tecnologías. Normalmente la gente que se queja de las licencias lo que propone es poner estas barreras a todo el mundo en vez de quitarlas para todos. Pero de cara a esta gente que ya ha pagado unas licencias a un precio por especulación exorbitado, ¿esta gente merece una compensación o se debería ver como una inversión que ha salido mal y se ha perdido? ¿Qué proponéis? Muchas gracias. ¿Empiezas tú? Yo soy moderador simplemente acá, así que... Por favor, no, los importantes son ustedes. No, pero justamente me hace gracia porque es algo que me planteé cuando hice ese análisis y me dije yo misma, bueno, yo cuando compré mi piso, me lo compré en 2006, crisis total, pues ya os imagináis lo que me ha pasado con el piso, pues me lo he comido con patatas y tengo que continuar pagando una hipoteca desorbitada por un piso mini. Bueno, es un riesgo que corres de la misma manera cuando creas una empresa, creas un servicio, cuando te pones como autónomo, como somos muchos de nosotros, pues ya corres un riesgo. El tema yo creo, es más como decía ella, es el tema de la regulación, o sea, de todo lo que estás obligado, ya no es por esa licencia, es que es todo lo que estás obligado por el hecho de tener esa licencia. Decíamos, por ejemplo, en las VTCs, en los sistemas de plataformas, cómo nos autorregulamos la reputación y en cambio ellos están obligados a tener una tarifa determinada, a tener un sistema de calidad determinado, o sea que tienen que cumplir con 50.000 requisitos porque la ley les obliga. Entonces ya no es solo el tema económico de la licencia, sino un poco, bueno, y luego otro tema es ¿qué pasa cuando quieres hacer una carretera y pasa por un sitio donde hay, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Hemos dejado de construir infraestructuras o carreteras, o lo que hemos hecho es compensar al propietario de ese sistema. Entonces, la respuesta en histórico tienes distintas maneras de abordarla. A ver, es un tema que no solamente desde la asociación, sino personalmente me lo he planteado mucho. El tema del justiprecio que se paga en las expropiaciones forzosas fue una de las primeras teorías que yo barajé. El problema que me encontraba es que aquí no veía una expropiación forzosa, porque claro, no te están expropiando de la licencia en sí, te están probablemente expropiando de un posible valor futuro, de una posible explotación futura. Es decir, te están creando un lucro cesante. ¿Cómo expropias un lucro cesante? Luego, por otro lado, parece mentira que yo voy a decir eso, pero hay que ver la parte también social Es verdad, es decir, cuando te planteas esas problemáticas e incluso las mismas empresas, no os penséis que un Uber o un Cabify por un lado o un MyTaxi está luchando por regúlenme o desregúlenme. No, es decir, ellos obviamente son conscientes de que están trabajando con personas y esas personas tienen, bueno, pues una serie de obligaciones adquiridas, que puede ser una hipoteca o puede ser una licencia. Que la licencia ya has pagado mucho dinero en un mercado secundario, entre comillas, bueno, legalizado o no legalizado, desde luego prohibido no estaba. Entonces, cuando la regulación cambia, ¿quién te garantiza eso? Es muy difícil y
no hay una respuesta. Yo no creo que podamos ahora mismo, a día de hoy, dar una respuesta por lo que decía antes, es decir, la respuesta, sea cual sea, la solución más que la respuesta, tiene que ser a largo plazo. Algo desde luego a corto plazo, que diga, venga, ¿cuánto has pagado por la licencia? Tanto. Es que normalmente, primero es difícil contabilizar cuánto se ha pagado por la licencia, ¿no? Pero ese dinero saldría del dinero público. Debemos compensar con dinero público un riesgo privado, pero que claro, no es como que te sale mal un bar, por ejemplo, y dices, bueno, un bar es mercado, he puesto el bar donde no debía, no hay bares y no hay gente, entonces nadie viene a consumir. Bueno, tú adquiriste la licencia con unas seguridades regulatorias. Respuesta, no hay respuesta. Dedicadle tiempo a pensarlo vosotros también. Yo creo que estamos ahora mismo en el momento de aportar. Sí, vamos, entro brevemente, pero ya se ha dicho un poco todo. Realmente, si se hiciera efectivamente, cuando alguien compra una licencia, pues sí, está compensando una regulación, pero la regulación cambia. Tienes que asumir un riesgo regulatorio cuando uno va a un negocio regulado. Es una regulación desastrosa y tarde o temprano pues habrá que salir de ello. La compensación, yo como tal, pues sí, también puedo empatizar con la situación de las personas, efectivamente, pero bueno, ha habido otros cambios regulatorios por los cuales no ha habido una compensación, con lo cual argumentos de seguridad jurídica a favor de una compensación no los hay. Argumentos de competencia es perjudicial para la competencia. ¿Es favorable para la eficiencia, para la innovación? No lo es. ¿Es equitativo? Pues te diría que seguro que tampoco, porque si vamos a compensar más al que tiene 7 licencias que al que tiene una, o sea, absolutamente inequitativo. Entonces, realmente, claro que puedo empatizar con la vida de una persona que se ha equivocado entrando en un negocio. Pero, claro, realmente vamos a colectivizar efectivamente una decisión individual. Lo hemos hecho más veces, o sea, que desastres de este tipo los hemos hecho más veces. Pero bueno, yo creo que realmente el mayor favor que se le puede hacer a los taxistas, efectivamente, es liberalizar su actividad, que puedan efectivamente pues, jugar con el precio, que puede ser una ventaja muy importante. Bueno, puede ser para mí minorar la mayor desventaja que tienen y poder intentar competir ya adoptando, como hemos visto, porque se está revelando que el modelo de plataforma, pues en este caso está aportando valor añadido y supongo que la mayoría pues adoptaría el modelo de plataforma, ¿de acuerdo? Pero realmente esta es mi visión sobre la compensación. Yo creo que hay un caso, ¿cuándo fue la normativa? Un caso muy parecido. La normativa del impuesto al sol, el que se llamó el impuesto al sol, que no recuerdo si fue el 2013, 2011, 2013, no me acuerdo ahora mismo, pero yo recuerdo que aquí en España estaban floreciendo muchísimos negocios basados en el autoconsumo, en la generación de energía, que cuando salió una normativa cerraron. Y nadie se planteó cuando aprobaron esa normativa, la de emprendedores que tenemos en España que se van a ir al paro. Y se aprobó la normativa y aquí paz y después gloria. Es decir, que sí, yo veo la parte social también y creo que sí que a lo mejor no me puedo plantear la cuestión a lo mejor desde una manera tan fría, porque sé que las empresas, las plataformas no lo están haciendo, ¿no? Pero es que se ha hecho antes en este país, entonces... Si fuera, bueno, sobre todo, digamos, por dar una visión positiva, no normativa, si se adopta una solución, tendría que ser una solución del estilo un poco regulatorio, solución del sector regulado, como he dicho, hacer una contabilidad. ¿Cuándo compraste la licencia? Hacer un audit, una estimación de costes y, digamos, hacer cuál es el beneficio que has perdido por la liberalización del sector. ¿Es eso factible de hacer? No, no creo. Si no es eso factible de hacer, realmente es como repartir una lotería, la verdad. Me quedo preocupado con lo del impuesto al sol. Incluso en el caso del impuesto al sol, hubo una asociación de empresarios y de damnificados por el impuesto que fueron a los tribunales y ganaron y el Estado tuvo que pagarles un montón. Así que incluso a ellos se les ha indemnizado. Por eso veo lógico que... Pero no se ha revertido. No se ha la revertido. normativa. No, pero se les ha pagado porque el dinero no es de nadie, entonces se les ha pagado. Pero entiendo por eso que los taxistas también digan, oye, aquí se le ha pagado dinero a todo el mundo, porque a nosotros no. Pero mirando hacia el futuro, ¿cómo vamos a evitar que eso ocurra otra vez? Lo habéis dicho con las nuevas licencias, o sea, se les han puesto un límite a las licencias. Hay otros países en la Unión Europea que están ligando la licencia a la actividad del conductor.
Es decir, el conductor conduce, cuando el conductor deje de conducir o haga otra actividad, esa licencia vuelve al ayuntamiento. Y si pillan a otra persona conduciendo bajo esa licencia, esa persona pierde la licencia. Entonces, eso es una manera para que la rueda siga. Pero aquí en España no se ha hecho nada de ese estilo. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, ¿cómo vamos a...? ¿Es eso algo que el mercado lo va a demandar, que las empresas lo van a demandar, o es algo que tiene que venir por parte de la legislación, cosa que no hace? Yo lo veo difícil a corto plazo que se impongan cualquier limitación, vas a tener el sector en contra. Y aquí, obviamente, es decir, el sector del taxi se ha movilizado muy bien. No sé si han conseguido ganar o no a la opinión pública. Creo que Cabify y Uber, por el otro lado, también lo han hecho bastante bien a la hora de ganarse al ciudadano consumidor de la plataforma. Entonces, bueno, hay una batalla bastante interesante en la opinión pública. Bueno, pero a nivel del regulador, el taxi ha ganado. De momento está ganando la conversación. ¿No? Entonces es muy difícil cambiar. Pero no hablo pasado, hablo futuro. Ya, Sí, pero es que a futuro... Las nuevas licencias que se pueden dar. Es que no, ahora mismo... Bueno, la única medida que se ha tomado, digamos, en el sentido de lo que dices tú, es en el último Real Decreto se impide comerciar con la licencia durante 2 años. De la VTC. De la VTC, sí, claro. Pero bueno, es que taxi y VTC Claro, para mí son lo voy a mismo. regular la VTC. Es decir, mis claro. medidas son, voy a equipararlo por arriba. Entonces, pero es durante 2 años, es una medida muy distorsionante. O sea, porque al final, si al de la VTC le dices, tú no la puedes vender, pues durante 2 años, a lo mejor si tú no, lo que sea, a lo mejor esa licencia estaría mejor no conduciéndola tú, sino conduciéndola a otra plataforma, que a lo mejor tiene más licencias y juega con ellas de maneras más flexibles. Otra cosa que hay, por ejemplo, es un requisito de territorialidad, que el 80% de tu actividad tienes que tener que hacer en la comunidad autónoma que te ha dado la licencia. Entonces, sí hay iniciativas, digamos, para compartimentar el mercado. O aquí en Barcelona, por ejemplo, se dice que va a haber una doble licencia para circular por la zona metropolitana de Barcelona. Bueno, claro que hay riesgos, digamos, de restringir todavía la regulación. Pero bueno, esto, por ejemplo, de dar... Como tal, la idea de, no, yo le doy la licencia a alguien, pues solo para alguien, y si esa persona se muere o deja la actividad, la recupero. O sea, como tal, si es que yo lo que no entiendo es por qué hay una contingentación de licencias. Si a lo mejor dices, bueno, pues ese tío se ha muerto y la coge el ayuntamiento y la vuelve a sacar al mercado, pues ideal. Pero es que no debería haber 70.000 licencias de taxi como hay ahora mismo en España, más 10.000 de VTC. Debería haber muchas más, porque a lo mejor hay momentos donde hay mucha demanda, hay un pico de demanda. Entonces, efectivamente, ese tipo de medidas, o sea, a mí como tal, con una licencia sea personal, sí casi me da igual. Si es que el problema que yo tengo es una contingentación de licencias. Ese es el problema. Que se convirtiera la licencia en habilitación. Es decir, sin número, pero tú tienes que pasar un examen, por ejemplo. Sí, que hubiera una habilitación. Sí, exacto. Pero eso ya existe, o sea, habilitación, al menos aquí sí tienes que pasar. Las dos cosas. Claro, porque tú obviamente tienes que pasar la habilitación, pero luego consigue la licencia, porque no hay. Y aún hay una... Yo creo que el por qué hay una limitación en la contingencia también lo has anunciado tú cuando hablabas de los fallos, ¿no? de los fallos colaterales, y es el tema del medio ambiente. Es decir, cuanto más licencias pones, más coches estás poniendo permites, más coches estás poniendo en la calle. Entonces, pero esos coches van a reducir la demanda de otro tipo de personas. Sí, entiendo que es la de filosofía. Vehículo privado. Sí, pero no, aquí está. No, yo intento razonar de dónde viene el tema de la limitación. Es decir, el taxi está regulado por una administración y que pone al servicio de los ciudadanos otros modos de transporte. Entonces, el taxi lo considera como un complemento al bus, al metro, a otros sistemas. Entonces, como complemento a esos sistemas, también hace que no haya un número excesivo de esos vehículos individuales en servicio. Ahora bien, con esta tendencia... Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es, si hay un problema de movilidad, o sea, pues pon un impuesto de 20 euros a cada coche, en función de lo que contamine, que pase por el centro. Es
que yo no creo que sean las VTCs las que están contribuyendo a la polución o a la congestión en las ciudades. Ni el taxi, lo Entonces, que pasa. ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Yo no entiendo la lógica de que haya 10.000 licencias de taxis en Barcelona. Puedo entender que sea un problema que me diga un alcalde, no pueden pasar 2 millones de coches todos los días por Barcelona. Tendrán que pasar 150.000. Pero el problema no son 3.000 coches. Son 1 millón y pico mil de coches. Pero es un poco, tú no puedes ser el primero en que pongas más vehículos individuales en la calle. Pero es que el problema no van a ser 3.000 coches. Cuando estamos hablando de un problema tan Si es el fuerte. mercado, o sea, no van a estar 100.000 taxis circulando porque no hay clientes para 100.000 taxis. Vamos, me parece una opción que ojalá fuera la opción, el cuidar el medio ambiente. No creo que cuando se está regulando, se estuviera cuidando el medio ambiente, se está limitando simplemente para hacerle un negocio lucrativo, porque es un servicio público que tiene que prestar un particular, o sea, tiene que ser de prestación privada. Entonces, ¿cuáles son los incentivos? Que vas a ganar dinero. Entonces, claro, si tú limitas las licencias. No, yo creo que va más no tienes por que el competir. otro lado. Yo os diría otra cosa para añadir, ¿no? Para co-crear, para ver esa visión de futuro que Víctor nos pedía. Yo creo que ahora mismo sí que no tiene, con esa tendencia que cada vez es mayor, lo hemos visto, no hay, como decías tú, ¿cuántos tienen coche? Pues no hay tanta gente que tenga coche. Al final, una de las cosas que están haciendo algunas de estas plataformas es ofrecer un servicio de compartir ese taxi, que es algo que en algunos países es lo más normal del mundo y en cambio aquí no. Por ejemplo, ¿no? Aquí o en Estados Unidos no. Entonces, el hecho de que... No, pero aquí está prohibido tanto el taxi como Uber. Pero que existe esa idea de poder compartir. En el momento en que tú compartes, ya evitas que ese punto de no tengo más licencias porque si no estoy poniendo más coches en el mercado, lo que estás es haciendo lo contrario. Estoy poniendo un vehículo en donde habrá más de una persona que pueda utilizarlo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y que van a compartir gastos y por lo tanto van a tener un menor, el precio final para el ciudadano va a ser menor. Por lo tanto, estoy dando un mejor servicio. ¿Y cómo justificas que esté prohibido tanto para VTCs como para taxis aquí en España? No, yo hablo de futuro. Digo, ahora no existe esto, pero con esta tendencia creciente y que acabamos de ver, que la gente no tiene coche y que tiene necesidad de compartir, de utilizar otros sistemas y están creciendo, sistemas como BlaBlaCar están creciendo de forma exponencial, yo creo que irá poco a poco haciendo que los técnicos de la administración ven estos nuevos sistemas de otra manera, ¿no? Pero mi pregunta es si es... Sí, perdón. Estamos quedando sin tiempo y tenemos una pregunta más y ya tenemos que ir cerrando. Les pido mil disculpas, o sea, me quedaría toda la noche. Seguiremos, Judith y yo. Vale. No hay problema. La última pregunta. Vale, vengo de un país en el cual el servicio del taxi es el menos regulado, que es en Perú, y ahí pasan ciertas cosas con el servicio del taxi. Y uno es de que hay exceso de taxistas, más o menos hay 300 taxis por persona. Y otra cosa, que con el nuevo servicio tecnológico de las aplicaciones, la gente que quiere ese servicio, que quiere ser taxista, no se regula muy bien la base de datos de estas empresas. Así que han habido muchísimos casos en Uber, Cabify y otras empresas en los cuales los taxistas han cometido actos delincuenciales contra los clientes. Y claro, como no es una base de datos muy regulada por el Estado, porque cualquiera pone su DNI, sus datos pueden ser falsos o verdaderos, automáticamente no hay una respuesta de que digan de que esta persona no tiene antecedentes y nada de eso. Así que han habido muchos casos de robos, intentos de secuestro, por la falta de regulación, me parece. Así que no sé cuál es su opinión de eso con respecto a Perdón, lo que se los está robos y los secuestros por la falta de regulación. Bueno, robos y secuestros por los taxistas que ponen su DNI, que ponen un número al azar y que la aplicación en sí ya se las acepta, porque, como te digo, no hay una conexión directa que diga que este DNI es original, ¿sabes? Porque no está regulado el taxi.
Es decir, el servicio del taxi, Claro. con o sin plataforma, no está regulado. Uber, sí, exacto. No hay licencias. Y las bases de Sí hay datos, licencias. decía también. Sí hay licencias, pero vamos, de que cualquiera puede poner su letrero de taxi y empezar a trabajar de eso. Pero eso es delincuencia. No, O eso sea, claro, es que si hay licencias sí que está regulado. Es decir, si puedes obtener una licencia, luego si la puedes falsificar, al final eso es un delincuente. sí, Lo entiendo, pero- ¿no? Claro, obviamente, pero ¿cómo te explico? Es que tampoco la policía no se va a estar parando a cada taxista que tenga un letrero y pedirle los papeles. A lo que voy es de que hay tanta libertad para poder hacer taxi de que incluso de que ya es peligroso, ¿saben? Sí, vamos, yo si quieres empiezo respondiendo. Hemos hablado de la autorregulación de las plataformas. Las plataformas ellas mismas, de hecho, pues Uber lo suele hacer, piden certificados de penales Sí. y tal, y de hecho, si no cumples esa documentación, que yo sepa, la plataforma es que no te deja conducir. O sea, la propia plataforma pone ciertos requisitos. Si en ese país no lo está haciendo o no está comprobando bien la identidad de los conductores, la plataforma está tirando piedras contra su propio tejado. Yo, si voy a un país donde efectivamente yo no tengo a lo mejor esa puntuación de los conductores que yo me pueda fiar de que me estoy montando y que estoy montando el conductor, no cogeré ese sistema y me iré a otra manera de transportarme. Entonces, cuando yo hablo de la autorregulación de las plataformas o de que las plataformas pueden tener incentivos a funcionar, hablo de determinados contextos espaciales y temporales. Efectivamente, la regulación del taxi en España pues, se pudo pensar para otro momento determinado, donde efectivamente pues, podría haber muchísimo más oportunismo en un país turístico como era España. Hoy en día, esa regulación tan prescriptiva, pues aquí no aplica. No sé el caso efectivamente de ese caso de país. Si efectivamente hay un problema muy fuerte de seguridad, pues entonces puede ser necesaria una regulación. La regulación tiene que tener en cuenta un contexto espacial y un contexto temporal. ¿De acuerdo? Y si efectivamente el mercado no está funcionando, porque las plataformas no están dando un servicio aceptable, pues puede haber margen efectivamente para la regulación. Entonces las cuestiones han de depender de efectivamente el contexto espacial y temporal en el que nos movemos. Muchísimas gracias. Y bueno, dijimos que era la última pregunta, pero a Ignasi no le puedo decir que no, el catalán más importante que conozco. Hola. Bueno, si me permitís, cuento una anécdota muy breve y al final una pregunta. La primera vez que utilicé Uber fue en Los Ángeles y me salió gratis porque aparte te dan un bonus y el tipo que conducía era un cubano, me contó su historia, él era un balsero que salió de Cuba y se fue a Estados Unidos para tener una vida mejor y pues obviamente pues podía votar luego y tenía creo que un restaurante y por la tarde en su tiempo libre pues se sacaba unas perras con el Uber. Y cuando yo le expliqué la situación que había en España no se lo podía creer, obviamente. O sea, una persona que tuvo que jugarse la vida para ir a otro país y luego puede gozar de tanta libertad y yo también, agradecido de tener ese servicio, fue como una anécdota simbólica. Digo eso porque no le supe responder, de decir, bueno, es que en mi país funciona esto así y el regulador pues lo ve así. Entonces mi pregunta para vosotros es, ¿cuál es el incentivo o no sé, la motivación del regulador, que quiero pensar, no quiero pensar mal, que está haciendo algo bien para la sociedad, pero desde mi punto de vista y del balsero, pues no? A ver si es una pregunta quizás un poco así más psicológica o algo. Gracias. A mí, si me permites, te voy a contestar. Yo estuve en San José, y que está muy cerca de Los Ángeles también, entre Los Ángeles y San Francisco, y allí tuve la oportunidad de hablar con la gente de la administración de allí, de los transportes. Y ellos me decían que lo que estaba provocando Uber en esa zona es que mucha gente se comprara un coche y que estuviera dando vueltas todo el día con el coche, porque la crisis era tan fuerte allí que es verdad que una de las maneras que habían encontrado era tener, a través de ese servicio, tener unos ingresos. Pero lo que estaba generando era un exceso de coches en la calle. ¿Vale? Entonces, el regulador sí puede tener una motivación extra para controlar esos servicios y, como decíamos antes, tiene que, de alguna manera, proteger lo que la legislación que hasta este momento está en vigor.
mientras no haya una legislación. No. Eso es statu quo. Eso es proteger el statu quo. No. Mientras no hay... O sea, cuando hablo, digo, esta persona era del ayuntamiento, no era quien legisla, ¿vale? Entonces, él no tiene más remedio que, en este caso, ¿vale? Y me contaba esa externalidad, ¿vale? Para ponerle un ejemplo de cuál es una externalidad real que está provocando más congestión en una ciudad, ¿vale? Yo creo que... Entonces... Claro, pero poner por encima la externalidad del tráfico, del medio ambiente con una persona que se está ganando la vida, me parece muy complicado. Es decir, un tema... Sí, y sobre todo que cuando te sientas... Yo no puedo imaginarme cómo es sentarme con un ayuntamiento norteamericano frente a los ayuntamientos españoles, comunidades autónomas españoles y gobierno español. Pero aquí yo creo que hay una cosa que hay que decir, hay una captura del regulador que es alucinante. Y yo creo que de ahí viene todo. Es decir, aquí hay una protección del statu quo, aquí hay una regulación, y eso es lo que ha pasado con Uber Pop. Es lo que ha pasado con Uber Pop. Es decir, había una normativa y aquí no nos sentamos a decir, oye, se pueden hacer las cosas mejor. Sí. Podemos hacer las cosas mejor. Sentémonos con gente de medio ambiente, pero también con gente de empleo. O sea, si tú tienes un paro muy alto, lo que tú no puedes hacer es matar las vías de ingresos, aunque sean precarias. Porque aquí en España se critica mucho lo precario. España ha sido precaria desde antes de las plataformas. Nosotros no hemos hecho más que mimetizar en las plataformas lo que ya éramos. Pero no dejes a las personas sin ingresos. Es decir, matas el home sharing, matas los riders. ¿No son los mejores modelos? Probablemente no. No son los mejores Sara, modelos. Solo intentaba buscar su punto de vista, intentar buscar la motivación que podía tener un regulador pero no para es el medio hacerlo. Ambiente, No opino. Solo como no puedo meterme en la piel de un regulador, solo era dar un punto de alguien, de un regulador, porque le motivaba luchar pero contra aquí en España, estas. ¿por qué crees que le motivó el prohibir Uber Pop? ¿Por qué? Por esa protección que dices a un sistema ya creado, a Sí, unas condiciones ya no... creadas, y que yo cuando hablo con la gente del Instituto del Taxi necesitan crear las condiciones para dar una solución, para gestionar ese tránsito hacia una nueva ley, y por lo tanto necesitan ayudar a los taxis. Esta es la opinión que me dan. No opino, claro. Estoy dando la opinión del Instituto. O sea, la conozco, la opinión, que es tremenda. Sí. Es decir, prohíbeme esto mientras yo voy solucionando mis problemitas por aquí. Yo leí esas medidas cautelares, no sé si las habéis leído, pero os lo recomiendo. Cuando dijo que esto habría que prohibirlo porque, claro, Cabify en Delaware, decía Delaware, una plataforma digital, que no sé, por lo menos la medida cautelar hay que adoptarla. Me cuesta creer que sea por el medio ambiente y por un impacto positivo, porque el regulador esté pensando bien. Yo a estas alturas ya me cuesta un poco pensar, lo siento. Pedro, últimos 30 segundos. Sí, te pido, vamos, por favor. yo hablo de dos reguladores, por ejemplo, el Ministerio de Fomento no lo ocultan básicamente. Yo he visto a tantos que el Ministerio de Fomento hablan de equilibrio económico un poco, hablan de conciliar intereses económicos, no hablan de maximizar el bienestar general, ¿de acuerdo? Equilibrio económico. La segunda, intentar un poco conciliar un poco los intereses de ambos bandos. Aquí en Barcelona, ¿por qué se va a pedir una doble licencia a plataformas de vehículos VTC? No me creo que pueda ser por el medio ambiente. Imposible. Imposible. Con tantísimos vehículos por circular en Barcelona, no creo que 3.000 vehículos más o menos vayan a hacer la diferencia, la verdad. Muchísimas gracias. Las últimas dos cosas que digo. Primero, Irune, por favor, subí, así va a cerrar el evento. Y despidamos a nuestros tres excelentes panelistas con un aplauso. Muchísimas gracias. Sí, funciona. Ahora. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Me gustaría aprovechar también para agradecer no solo al Austrian Economic Center, sino también a Catalans Lliures, que nos apoyan en muchos de nuestros eventos, que están por aquí y han puesto un stand ahí fuera por si queréis coger información. También al Instituto Mises de Barcelona, que no sé si ha podido venir hoy alguien del instituto, pero que también durante mucho tiempo ha colaborado con nosotros, ya colaboró en la local conference que organizamos el año pasado. También a WeShare, y gracias a Judith por haber venido. De hecho, yo a WeShare
bueno, pues ya igual ni os importa, pero os lo voy a contar. A Wishare lo conocí hace varios años, de forma totalmente accidental, porque quise montar una plataforma en mi universidad. La universidad no me dejó, porque decía que ya había muchas cosas y que no hacía falta una más, ni aunque facilitase la vida a los estudiantes. Y eso, y he intentado siempre que hemos montado cosas de esas tenerlos en cuenta, porque me parece muy interesante lo que ellos hacen. También gracias a Pedro y a Sara, a los ponentes del primer panel, por haber venido aquí. Y para acabar me gustaría comentaros una cosilla. El 1 y 2 de junio, pero sobre todo el 2 de junio, en Madrid, coorganizamos un evento bastante grande que organiza New Direction, de hecho lo organiza Víctor, que se llama Convención, en las instalaciones de la Universidad Francisco Marroquín, que están en Arturo Soria, en Madrid. Va a ser un día lleno de conferencias, debates, ponencias y demás, que creo que va a ser bastante interesante. Podéis buscar por internet en New Direction, también en nuestras redes sociales, que vamos a empezar a publicitarlo, y os animo a que vengáis, porque participamos nosotros, participan también Catalans Lliures, entre otras organizaciones. Y para acabar, deciros que ahora a las 9 y algo nos vamos para la cena, así que todos los que os hayáis apuntado a la cena nos esperamos aquí fuera y vamos juntos. Muchas gracias.